vamos a empezar para poder desarrollar la sesión del día de hoy, ¿ok? Ahora, para nosotros entender más o menos cómo estaba estructurada la sociedad o el Estado, recordemos que el Estado inca también era un Estado teocrático, ¿ok? ¿Por qué teocrático? Porque muchas de sus costumbres estaban basadas en la religiosidad, en el aspecto religioso. Ellos creían en sus dioses. ¿Cuáles eran los dioses de los incas? ¿Se acuerdan? El Inti. El Inti, no El quiere Sol. decir el Dios Inti, Sol. Dios Sol, el Inti. Y después luego tenían otro dios también, la luna, ¿no? La luna es la contraparte del dios Sol. También tenemos la Pachamama, la tierra. El Mamaquilla, profesor, Mamá Sara, Mamá Coche. Exacto. Luego al Inca se le consideraba también como hijo del Sol. Entonces, pues, normalmente a los incas no se les miraba de frente, ¿ya? Ni tampoco le podías ver al rostro ni a los ojos directamente. Al Inca no se le podía hablar de tú a tú, ni tampoco, pues, tratarlo como si fuera una persona de un nivel jerárquico muy bajo. Al Inca, pues, se le trataba como tal, como un ser supremo, por decirlo de esa forma. Ahora, si nosotros vamos a canalizar, tenemos que ver dos puntos importantes de lo que vamos a desarrollar. Primero, el imperio de los incas, si nosotros lo damos en una síntesis importante, va a representar las sociedades, más que todo retrayendo las sociedades antiguas, ¿ok? Trayendo un poco de las culturas antiguas, la sociedad se empieza a estructurar. Recordemos que tras el triunfo con los chancas en Andahuaylas, ya se va a formar un verdadero imperio. Recién aquí se conoce como el Tahuantinsuyo. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Tahuantinsuyo? Porque también tiene un significado. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Tahuantinsuyo? La división de los cuatro suyos. Sí, casi por ahí, amigo Gael, muy bien. Es la división, pero la palabra tiene un significado, ¿no? La palabra Tagua significa cuatro en quechua, ¿ya? La palabra Tagua significa... ¿Cuatro suyos? Y Cuatro suyo, regiones, cuatro regiones. cuatro regiones. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿no? La palabra Tagua es cuatro y la palabra suyo son regiones o sectores geográficos, ¿no? Muy bien, Fernandita. Muy bien, Daniela. Gracias. Vamos a continuar. Ahora, ante esta situación, pues sabemos que el señor Pachacútec va a lograr, pues, un aspecto muy importante luego de la división resaltante, ¿no? Del Incario. Tuvo una expansión militar, fue un imperio con una expansión militar muy exorbitante, ya que a todos los incas mayores de 18 años se les obligaba a entrar al ejército inca, ¿ok? Todos estaban en la obligación de participar, sea del Curacazgo donde estés, sea de la región donde estés, tenías que entrar al ejército siendo mayor de edad. Lógicamente no todos eran óptimos para entrar al ejército, pero el servicio militar era obligatorio en aquellos años. Se constituyó un Estado bien centralizado porque la economía, la política y la sociedad estaba establecida en el Cusco. ¿Ok? Estaba establecida en el Cusco. Eso se llama una centralización de poder. ¿Ya? Se centraliza el poder en el Cusco. Y aproximadamente tuvo 94 años de formación este imperio. Luego, hasta que llegaron los incas y pues tiraron por tierra todo este punto. Luego de esto aparece la Mascaipacha, ya con Pachacútec, entre Viracocha y Pachacútec y otros incas más, empezaron a darle más realce a la Mascaipacha. ¿Alguien sabe qué cosa es una Mascaipacha, chicos? ¿Alguien sabe qué es una Mascaipacha? Es la corona del Inca. Es la corona del Inca. Muy bien, acá tenemos la imagen del señor Viracocha, ¿ok? Aquí tenemos la imagen del señor Viracocha. Entonces acá tenemos su Mascaipacha. La Mascaipacha podría variar de algunos colores muy diferenciados. En algunos casos, el Zapa Inca usaba de color rojo. Y pues sus hijos, los que iban a ser prácticamente, los que iban a ser los sucesores, pues lo usaban de color azul o color verde, dependiendo de quién estemos pues hablando, ¿no? Y en este caso, pues, en ese caso los grandes incas, los zapas incas, utilizaban el color rojo entre una de sus fragmentaciones, pero no es que siempre sea ese mismo color, ¿no? Algunos lo usaban de color dorado, y la mascaipacha era un símbolo de poder, ¿ya? Nunca te olvides eso, la mascaipacha es un símbolo de poder, un símbolo de majestuosidad. Y utilizar la mascaipacha sin autorización, pues también era pena de muerte en aquellos años. Ya, entonces la mascaipacha era solamente y selectamente para el Zapa Inca, nada más. Bien, ahora, para conocer la estructura de la sociedad, recordemos que siempre en la cabeza piramidal está el Inca, ¿no? Luego está la nobleza y luego está el pueblo, ¿ok? Recordemos que entre estos se utilizaba un solo idioma, ¿no? Recordemos que el idioma ya está comprobado. ¿Qué idioma hablaban ellos, chicos? ¿La realeza qué hablaba? ¿Qué idioma hablaba? Ya lo expliqué en una clase. Aymara. La realeza, ¿qué idioma hablaba la realeza?
Puquina. ¿No? Puquina. Solamente hablaba Puquina. el Puquina, chicos, ¿ya? La realeza hablaba solo Puquina y el pueblo, pues, hablaba el Aymara. La palabra la quechuización viene después todavía, ¿no? El Tahuantinsuyo estaba gobernado por una serie de funcionarios. No quiere solamente decir que el Inca gobernaba sobre todo, sino que también para poder ser un Inca tenías que educarte. Y les pregunto, ¿había educación en el Imperio Inca o no? Sí. Claro, había colegios, pues hijo, no piensa que los colegios solamente es explícitamente para nosotros en la actualidad. Los incas también iban al colegio, pero no todos tenían el privilegio de ir al colegio, como hoy en día todos tienen ese privilegio de ir al colegio. No, en el imperio de los incas, el Yachayhuasi era un colegio, ¿ok? El Yachayhuasi es un colegio incario y explícitamente, por decirlo así, servía solamente para educar al futuro inca. En este caso estamos hablando del Auqui. El Auqui viene a ser el príncipe, por decirlo de esa forma, ¿ok? Y solamente se educaba a partir de la nobleza para arriba, ¿ya? No, el pueblo no se educaba, solamente la educación era un aspecto muy privilegiado para lo que es la nobleza y el inca, ¿ya? Y pues aquí también hubieron profesores. ¿Alguien sabe cómo se llamaban los profesores en esos años? ¿O qué denominación usaban los profesores en esos años? ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe? Habían profesores también aquí, los grandes ancianitos pues eran caracterizados como grandes profesores. ¿Alguien sabe o no sabe? Los amautas. Amautas. ¿No? Amautas. Ya. Amau. El amauta era el maestro, el hombre que enseñaba, el hombre que daba conocimientos, el hombre que daba todo de sí para que el Zapa Inca pudiera gobernar. Y entonces, recordemos que el amauta era el hombre que enseñaba, y el amauta no era cualquier persona, ¿ya? Recordemos que el amauta no era, no, ven para acá, ven para acá, yo te voy a enseñar. No. Al amauta era una persona que hubiese tenido una vasta experiencia, un vasto conocimiento, que al menos este hombre haya pues estado rodeado de grandes incas y haya aprendido de uno del otro. Y de ahí pues enseñar a los demás cómo era la estructura del imperio inca. Entonces, si tú fueras inca, hijo, ahora, acá hay una gran pregunta. ¿Quién creen ustedes que verdaderamente gobernaba en el imperio de los incas? ¿Quién cree? ¿El Zapa Inca o la Coya? El Zapa Inca. No, seamos realistas, vamos a ser realistas, hijo. Por decirlo así, ¿quién gobernaba en el imperio de los incas? ¿El hombre o la mujer? Por decirlo así. El hombre. El hombre. Por figura, ¿ya? Por figura y presencia era el hombre, pero internamente era la mujer, ¿ya? Internamente era la mujer, porque de la mujer depende el imperio, hijo, ¿ya? Muchos hemos dicho, no, los hombres siempre y sacamos pecho y nace el machismo por ahí, no, que los hombres por acá, que nosotros somos los incas han hecho esto, pero no. Las collas han tenido un aspecto muy relevante, ya lo vamos a ver entre un momento, ¿ok? Ahora, si nosotros fuéramos Zapa Incas o Incas, gobernar todo esto es una tarea muy ardua, muy ardua. Si tú fueras un Zapa Inca, ¿cuál sería tu primer mandato? ¿Qué es lo que harías para poder dominar todo el imperio? ¿Qué crees que tú harías? ¿Qué es lo primero que harías tú? Leyes. ¿Ah? Conquistar. Normas. Poner normas. Luego, ¿qué harías? Luego ya tienes las normas y ahora, ¿qué más haces? ¿De quién tienes que rodearte? Imagínate que tú eres el rey, pues, hijo. Tú eres la reina, ya por decir así. Ya no hay inca, ya no hay inca mujer también eres tuya. Pero dime, ¿qué harías? Construcciones. Organizar bien mi imperio. Claro, tienes que organizar. ¿Y cómo organizas? Pues si tú no puedes ir a todos los lugares, porque tú eres una persona normal y caminar, recuerda que no había carro en esos años, ¿cómo rayos te movilizas de un lugar a otro? Porque te irías hasta el Ecuador, te irías hasta Chile. ¿Cómo lo haces? ¿De qué forma lo trabajas? Muy fácil. Empiezas a nombrar gente que te ayude, gente que trabaje a tu lado, ¿ok? Y para eso nacen los funcionarios incas, porque no puedes gobernar tú solo. Sería una locura que tú solo gobiernas por sobre todo este gran imperio. Es necesario contar con gente que esté prácticamente a tu alrededor. Bien, vamos a conocer primero la estructura, ¿ok? Primero, Zapa Inca. Fernanda, ¿puedes leerme por favor lo que es un Zapa Inca? Lee, por favor, Fernandita. Ok, profesor. Está en la diapositiva, ¿verdad? Sí, acá está en la diapositiva, hijito. No sé si la ves. ¿Ves la diapositiva? Ah, ya sí. Ya, léelo, por favor.
El Sapa Inca representaba el jefe máximo del imperio, hijo del sol, señor de la tierra y ordenador del mundo. Gobernaba de manera autoritaria y con un poder absoluto. Se le consideraba intermediario entre la tierra y las fuerzas divinas. El Inca residía en la ciudad imperial del Cusco, donde tomaba las decisiones, y su símbolo de poder era la Mascaipacha. De color rojo, lo llamaban Intim Churin Quilla Pacha, es decir, hijo del sol y de la luna. Muy bien, hijita. Un poquito de quechua has aprendido, ¿ya? Se le llamaba el Inti Churinquilla Guagua, ¿ya? Más o menos como le decían el hijo del sol y el hijo de la luna. Hombre supremo, ¿ya? No te olvides, hombre supremo, señor de la tierra y ordenador del mundo. Él gobierna con un poder absoluto. Intermediario en el aspecto religioso, intermediario entre la tierra y las fuerzas divinas. Y el Inca, pues, residía en el Cusco, ¿no? Y ahí tomaba todas sus decisiones. Símbolo de su gran poder, la Mascaipacha, lógicamente de color rojo. Y pues a él lo llamaban el Inti Churin Quilla Guagua, que significa hijo del sol e hijo de la luna. Ya tienes un poquito de quechua ahí, ya tienes un poquito de quechua. Y entonces acá vemos también la imagen del señor Huayna Cápac, ¿no? Su símbolo de poder, la Mascaipacha y cómo son sus ornamentos. Luego vamos a dedicarnos a la vestidura de los incas, de cómo estaban estructuradas. Bien, vamos a pasar con el otro representante importante, el Auqui. Danielita, ¿estás ahí, Daniela? No sé si me escuchas, hija. Sí, profesor. Listo, Danielita. Sí. Léeme, por favor, el Auqui. Era el sucesor del Inca en el gobierno del Tahuantinsuyo. Este debía ser un hijo legítimo del Inca y la Colla, aunque no siempre el primogénito, ya que se consideraba el principio de habilidad y capacidad. Cuando el Auqui era elegido por el Inca, pasaba a ocupar el segundo lugar en la jerarquía estatal. Cogobernaba con su padre, aprendiendo e instruyéndose para asumir algún día el cargo de Sapa Inca. Representaba al Inca cuando éste se encontraba ausente y asistía a todas las actuaciones públicas al lado de su padre. Usaba la Mascaipacha de color amarillo. Muy bien, muchas gracias, señorita Daniela. Aquí tenemos que resaltar algo muy relevante, ¿no? Primero, el sucesor del Inca, pues se le denominaba el Auqui. Este joven debería ser un hijo legítimo entre el Inca y la Colla, ¿ok? Entre el Inca y la Colla. Nosotros sabemos que la Colla es la esposa, por decir así, la esposa primordial, ¿ya? O sea, la primera esposa o la mujer legítima, ya que el Sapa Inca tenía derecho a tener varias esposas, ¿ok? El Inca podía tener un acceso a muchas mujeres y tenía un harén de mujeres, pero solamente el Sapa Inca podía tener, en este caso, hijos con la Colla, nada más, no podía tener hijos con otras mujeres. Pero nosotros sabemos que por ahí también pues, se les puede haber escapado a uno que otro y es por eso que algunos reclamaban el trono sin autorización, ¿no? Otra característica de lo que es el Auqui también es prácticamente, no se elegía siempre al hijo mayor. Ya vemos el caso de Pachacútec, ¿no? Que también tenía un hermano mayor, pero este no servía para nada en el aspecto militar. Entonces, para ese lado, su padre elige, pues en este caso, a Pachacútec para que gobierne. Eso se debe al principio de habilidad y capacidad, ¿ok? No te olvides. Cuando el Auqui era elegido Inca, pues pasaba a ser corregidor, o sea, pasaba a gobernar junto con su padre. Para esto, prácticamente, pues, él ya iba viendo y conociendo cuál era el trabajo y monitoreaba de cerca cómo era el gobierno de un Sapa Inca. Y con el tiempo, pues, él ya iba a estar establecido ya como gobernador. En el caso del Auqui, usaba una mascaipacha de color amarillo, el cual lo representaba, ¿no? A la diferencia de su padre, que lo utilizaba de color rojo en ciertas características. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Luego del Auqui tenemos un lugar o un conjunto de personas que se llamaba el Tahuantinsuyo Camachic, o también conocido como el Consejo Imperial. Guzmán, estás ahí, ¿verdad? Lee, por favor, Guzmán. Sí, profesor. Fue la institución de gobierno que asesoraba y aconsejaba al Inca. Estuvo compuesto por 4 orejones, Suyuyuc, Apu o Apucanas, y otros 12 representantes de los 4 suyos. Un Suyuyuc Apu gobernaba en Suyo. Eran cargos de mucha confianza, por lo que recaían en las parientes del Inca. Ah, ok, acá sí tenemos que entender algo, ¿eh? Muy bien, gracias, Guzmán.
Primero, es un grupo, ya era un grupo, este de aquí es un grupo de personas, ya, las cuales estaban compuestos por 4 orejones. Esos son personas muy importantes dentro del imperio. Los orejones prácticamente eran las personas más de confianza del Sapa Inca, ¿ok? Y había otros 12 representantes de los 4 suyos. Pero en cada suyu había un representante, y en este caso, pues, deberían haber 4 grandes representantes de los 4 suyos. Y en este caso, esos representantes le daban información o le daban consejos o administraban el suyo, ¿ok? Porque el Inca no podría estar en todos lados. Entonces, esos 4 representantes le informaban al Sapa Inca de cómo estaba yendo el suyo donde le corresponde gobernar o administrar. Entonces, de esa forma, al Sapa Inca se le hacía más fácil gobernar porque determinaba a ciertas personas como gobernantes de cada suyo y le rendían cuentas al Sapa Inca de cómo estaba manejándose el imperio. Ahora, para este punto, pues, por como era un aspecto de mucha importancia, solamente recaía sobre los parientes, ¿ok? El Inca tendría que escoger dentro de su panaca una persona ideal para este cargo, porque no se le podía dar a cualquiera. Imagínate que como el imperio Inca es un imperio tan diverso, con tantas culturas muy diversas, y si se rebelan, pues prácticamente puedes entrar en una crisis política, ¿no? Y para no pasar a una guerra civil, pues era necesario siempre colocar a un familiar para que pueda administrar el suyo que le corresponde. Y en este caso, nosotros chicos vemos que el Consejo Imperial siempre estaba al costado del Inca, viendo las formas o ayudándole a tomar decisiones muy relevantes dentro del Tahuantinsuyo. Luego de esto nosotros tenemos pues el Ampuchic. En el Ampuchic es un aspecto muy importante también, ¿ok? Yesenia Mendoza, ¿estás ahí, hijita? ¿Puedes leerlo, por favor, hija? Léeme, por favor, el Ampuchic. El Apuchín, perdón. Ya, profesor. Fue un cargo político provincial. Era el encargado de gobernar en nombre del Inca en cada provincia o umani del imperio. Cada vez que se conquistaba un territorio de una etnia, este se convertía en un Omaní. Ajá, eso. El cual se gobernaba por Apuchic, llamado también Capaopo o Tocricot. Muy bien, gracias, hijita. Bien, ante este punto, este era un hombre de cargo un poquito más pesado, por decirlo así, ¿no? Este hombre se encargaba de una forma política provincial, ya que las regiones, como te decía, el imperio inca es tan diverso, entonces él se encargaba de ir a monitorear, o sea, iba de lugar en lugar monitoreando cómo estaba el imperio y solucionando algunos problemas o algunas dificultades, ¿no? Este hombre era muy importante ya que también llevaba las quejas o dudas o algunas ayudas que se podían necesitar en ciertas regiones del Incario. Bien, hasta aquí más o menos tenemos el fragmento más relevante hasta que llegamos a un curaca. El curaca ya es muy importante, ya que este era jefe étnico, o sea, jefe representante de un lugar, de un ayu. Ya vamos a ver qué cosa es un ayu. Era un intermediario entre el imperio y el pueblo. Su elección, pues prácticamente estaba basada, por decir así, ya estaba basada y hecha y realizada por el Inca, ¿ok? Sus propios sectores étnicos lo elegían a él y pues él era un representante de un lugar, como un alcalde, por decirlo así, ¿ok? ¿Qué hacía este curaca? Era encargado de administrar los bienes del ayu, ¿ya? Debía organizar variadas formas de mita andina, trabajar, lógicamente, para el Inca. Velaban porque los miembros del ayu tuvieran los bienes esenciales de consumo diario. Quiere decir que todos comían por igual, nadie debía pasar hambre, y él tenía que verificar todo eso. Eran los mediadores de entre los conflictos que podían originarse entre los miembros del grupo. También cumplía como el prototipo de un juez, ayudaba a que la población se mantuviera estable, ¿ok? En ese fragmento. Luego de eso también este curaca controlaba los depósitos de producción agrícola y lógicamente vigilaban las conservaciones de los bienes del Inca, ¿ok? Controlaban que toda la producción estuviera bien, porque una parte de la producción se quedaba para la familia y otra parte tenía que ser destinada para el Incario, ¿ok? Y presidían también de ceremonias religiosas en todos los ritos señalados por el calendario anual. Luego vamos a ver el calendario de los incas. Entonces, el curaca era una persona con una responsabilidad también muy grande, ya que de él dependía el cuidado del pueblo, ¿ya? El cuidado del pueblo. Lógicamente se sabe que entre los incas, como ya lo hemos visto, ellos no trabajaban cada uno para la propiedad privada, sino trabajaban de forma comunitaria. Si alguien pasaba hambre, lógicamente el curaca se encargaba de que todos estuvieran en un nivel óptimo para poder trabajar, para poder consumir, y se repartían a todos por igual.
¿ok? Todos recibían por igual y nadie debería pasar hambre ni escasez. Si por ahí una familia, el papá o la persona más importante moría, el curaca se encargaba de velar por la familia de esa persona, ¿ya? Y la cual no debería pasar hambre. Entonces, más o menos eso era la forma de gobierno y el Inca había establecido esa función y esa norma dentro de todo el imperio Inca, ¿ok? Bien, dentro de lo que ya hemos visto, tenemos que también analizar que habían otros centros administrativos y otros sectores administrativos, ¿no? Por ejemplo, un purej era un jefe de una familia, ya era jefe de un hogar, es como decir tu papá, ¿no? A tu papá lo podríamos conocer como el jefe o un purej que es jefe de hogar, cabeza de familia. Luego tenemos el tucuyricuk, era un supervisor, ¿ya? Supervisores imperiales de alto rango, ese ya es muy diferente a lo que es el ampuchi, que es muy diferente, ese ya tiene un cargo más alto, ya que el Inca lo determinaba literalmente. A él se le consideraba como los ojos y oídos del Inca, inspeccionaban y vigilaban y fiscalizaban todo, ¿no? Luego tenemos los michos. Los michos eran los informantes más cercanos o intermediarios en lo que es el tocoyricuk. Entonces, prácticamente el imperio estaba bien estructurado. Ya no pensemos que los incas llegaban a un gobierno muy a la suelta, muy descuidado. No, los incas tuvieron su gobierno bien estructurado con funcionarios que trabajasen bien. Si alguno de estos funcionarios se iba en contra del Inca o hacía algo mal o cometía un acto de corrupción, un acto de violación, ya sabes lo que le pasaba. Lo mataban instantáneamente, ¿ya? Y de esa forma podías controlar también a la población. Muy bien. En la forma de política ya hemos analizado cada uno de estos, ¿no? Cómo están compuestos desde el Zapa Inca hasta, pues, el Consejo Imperial y algunos personajes más que hemos analizado. Ahora, a nivel social, la familia del Inca o la panaca real va a ser algo más concreto y más estructurado, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros analizamos la sociedad, en caso de la sociedad también era bien jerárquica y estaba bien rígida. ¿Ok? Para esto, pues el Tahuantinsuyo componía la sociedad en 3 niveles: realeza, nobleza y pueblo. 3 fragmentos. ¿Ok? Realeza, nobleza y pueblo. ¿Hubo grandes diferencias sociales? Sí. Fueron muy respetados y fueron muy admirados en su momento, ya que nadie podía ir en contra de nadie. Para esto, pues lógicamente la realeza trabajaba de una forma más estricta las leyes impuestas para el pueblo, ¿no? En el caso de la panaca real o la panaca del Inca, prácticamente la máxima autoridad ya sabemos quién estaba en la cabeza, ¿no? Tenemos al Zapa Inca como máxima autoridad, considerado hijo del sol, militar, político, religioso, todo recaía sobre él. La Coya era la esposa principal del Inca, elegida de su misma panaca, era considerada como la hija de la luna y representante del todo mundo femenino del Incario. O sea, la Coya era una representante de todas las mujeres indígenas, por decirlo así, del imperio Inca, ¿ok? Luego tenemos a los hijos del Inca, pues ellos recibían diferentes denominaciones, ¿no? Por ejemplo, los hijos legítimos, por decirlo así, los consideraban como los piuchiris, ¿ya? Son los hijos legítimos, o sea, los hijos que tuvieron con la misma Coya. Pero recuerda que el Inca también podía tener varias mujeres, entonces a otros hijos también tenían otras connotaciones, ¿no? Por ejemplo, el Auqui es el heredero al trono, ¿ok? Poseedor de las grandes cantidades de habilidades para poder ser Zapa Inca más adelante. Y la Ñusta, pues es hija de la Inca y debería casarse, pues, prácticamente con el próximo Zapa Inca, ¿no? Ellos tenían una diferente cultura en cuanto a lo que es el matrimonio, ya que ellos se casaban con el familiar más cercano, ¿ok? De esa forma, para poder predominar la panaca, era muy importante que la Coya dé muchos hijos, ya que de esa forma el linaje del Inca se mantendría. Pues si no tuviera hijos, pues ahí entrábamos en un gran problema, ya que los hijos en aquellos años, a mayor cantidad de hijos, era mayor control del poder político, por decirlo así, ya que el trono se pasaba en una forma sucesiva y el trono se pasaba de sangre en sangre, ¿ok? Luego de eso tenemos el fragmento más abajito de la nobleza. En la panaca real, la realeza inca, pues ellos tenían sus propias tierras, tenían su propio fragmento de territorio, su propio lugar donde vivían, ellos estaban alejados del pueblo y alejados de la nobleza también. En la nobleza se distribuyen en 2 fragmentos, ¿ok? Tenemos la nobleza de sangre y nobleza de privilegio. La nobleza de sangre está formada por los parientes más cercanos del Inca, ¿ok? Llevaban como distintivos, pues, unos pesados aretes, los cuales a ellos se les va a llamar los orejones, ¿ok? Entonces, nobleza de sangre eran considerados las personas más cercanas al Inca, ¿ok? Familiares, en este caso, por decir así. A ellos se les decía los parientes o la nobleza
de sangre. La nobleza de privilegio estaba dividida en dos fragmentos. Lo que es la parte de la recompensa, ¿ok? O también por ahí haber tenido una alianza con el Inca, ¿no? El Inca pues quería formar parte, un pueblo quería formar parte del imperio, pues no había mayor forma que pertenecer de eso a través del matrimonio. Y casaban a sus hijos con sus hijas y de esa forma se aliaban y eran unos nobles por privilegio, ¿no? Y en algunos casos las recompensas eran porque algún Inca por ahí había hecho algo extraordinario o había vencido a algún pueblo, un general, pues él también era ascendido a nobleza de privilegio, ¿ok? Entonces, aquí tenemos ya los dos fragmentos relevantes de lo que es la nobleza tanto por sangre, que eran familiares cercanos al Inca, y también la nobleza de privilegio, pues llevado por el matrimonio o por algún acontecimiento, un acto valeroso que los incas premiaban ese acto, ¿ok? Premiaban ese acto. En el fragmento del pueblo, ya la parte más baja de la civilización, pues tenemos el Hantun Runa, las Mitnas, las Yaconas y las Piñas, ¿ok? En Hantun Runa son los habitantes pobladores comunes, que ellos vivían en un ayu, ya dispersos en varias zonas rurales. Lógicamente, este grupo, pues, era muy laborioso y trabajaban de uno con otro, ¿no? Las Mitmas, o Mitimaes, eran consideradas personas, ya por orden del Inca, que dejaban su lugar de origen para trasladarse a otros lugares. O sea, suponiendo que el Inca tenía que trabajar en un cierto sector, llamaban a una persona de su ayu y lo sacaban de ahí y lo mandaban a trasladarse a otro lugar, para colonizar, para poder ser una parte de espía o para de una u otra forma también llevar ciertos encargos. ¿Ok? Entonces el Mitimay cumplía esa función. Dejaban su lugar de origen para vivir prácticamente o trasladarse a otros lugares y colonizar ese sector. Los yanaconas eran grupos de personas que vivían en condiciones de servidumbre, por decirlo así, en beneficio de la nobleza. ¿Ok? Ellos ayudaban o servían a la nobleza. Ellos habían perdido ciertos derechos, ¿ya? Pero en este caso no eran tratados a tal grado como esclavos, ¿ya? Sino que prácticamente eran un fragmento de servidumbre. A diferencia de los piñas, porque eran bien piñas, eran considerados pues sometidos a condición de esclavitud. Principalmente eran prisioneros de guerra, o alguien por ahí que se hubiese rebelado, o alguien por ahí que el Inca pues por A o B le perdonó la vida, pero lo somete a esclavitud. ¿Ok? Entonces los piñas eran hombres que prácticamente toda su vida eran sometidos y dedicados pues prácticamente a lo que es el servicio del incario. ¿Ok? Al servicio del incario. Bien, aquí tenemos más o menos la estructura del pueblo, de cómo estaba esta trabajada. ¿Ok? Chicos, un momento, por favor.